Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tendremos la suerte de conocer a Carlos Vera. Comenzamos. Mi nombre es Carlos Vera. Yo llevo jugando al baloncesto en silla de ruedas desde el año 97-98, que es un poco los inicios con un club que ya no existe, que estaba en Villalba, en Madrid. Soy un punto 3, una clasificación 3. Y bueno, fuera de lo que es el baloncesto en silla de ruedas, trabajo en un ayuntamiento, soy técnico de empleo en un ayuntamiento aquí en Madrid, en un pueblo de Madrid, y estoy casado, no tengo hijos y bueno, no sé si algo más os puede interesar de mí. Uh-huh. ¿Cómo conociste el baloncesto en silla? Antes del baloncesto, no sé si practicarías algún otro deporte. ¿Cómo conociste un poco también el deporte adaptado? Sí, yo he jugado casi por querer imitar a mi hermano. He jugado al baloncesto desde chiquitito. Jugué en las categorías inferiores del equipo de Las Rozas, justamente en el que actualmente milito. Antes, bueno, en aquellos años en los que yo empecé en categorías inferiores no había baloncesto en silla de ruedas. Tuve un accidente con 21 años, ya había dejado de jugar al baloncesto a pie, me había metido a estudiar en la universidad y con 21 años tuve un accidente de tráfico y a raíz del accidente de tráfico estuve ingresado en el hospital de parapléjicos en Toledo y ahí es donde conocí el baloncesto en silla. Allí en aquellos tiempos había un equipo que jugaba en División de Honor, además un muy buen equipo, tenía varios jugadores que, por ejemplo, no sé, bueno, son jugadores ya muy veteranos. El Niño, por ejemplo, Pablo, no sé, ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Todos le conocemos en el mundo del baloncesto en silla de ruedas como el Niño, que fue a las Paralimpiadas de Atlanta. Y bueno, me estoy olvidando de mucha gente, pero tenían muy buen equipo. Y pues a raíz de estar ingresado en Toledo, de verlo y empezar a sentarme en una silla de ruedas, aunque al principio era un poco reacio a sentarme en una silla de ruedas porque pensaba que el baloncesto a pie no tenía nada que ver con el baloncesto a silla, pero vamos, se me quitó la tontería en cuanto me senté en la silla. Uh-huh. ¿Y cómo fueron esos primeros años en aquel equipo? Comenzaste que al final, como tú decías, ¿no? Ya era un equipo con un nivel, digamos, alto. ¿Cómo fueron esos primeros años? No, bueno, no, o sea, yo conocí el baloncesto, yo no llegué a militar en el equipo de Toledo, yo conocí el baloncesto en silla de ruedas pues a raíz de ver el equipo que había en el hospital y después cuando me dieron el alta estuve un año y pico sin practicar deporte y realmente a mí lo que más me atrajo del baloncesto en silla de ruedas no es tanto el tema deportivo, sino en aquellos primeros momentos después de tener un accidente, de tener una paraplegia, pues yo tenía mucho interés en relacionarme con gente pues, con problemas parecidos, con lesiones como la mía, y eso lo hice a través del deporte. Llamé a la Federación de Madrid y ellos me pusieron en contacto con el equipo de Villalba, un equipo en Villalba que había aquí en el año 97, es cuando empecé ahí. Y eso fue un poco el motivo por el que yo me empiezo a relacionar dentro del baloncesto de silla de ruedas. Es cierto que, bueno, yo enseguida que empiezo a jugar en este equipo, pues en aquellos tiempos el Fundosa, el actual Ilunion, que tenía pues el equipo que competía en División de Honor y luego tenía un filial, pues enseguida el filial me llama y bueno, me ficha. El año siguiente yo juego media temporada con Villalba, termina la temporada y al año siguiente ya entro en el B de Fundosa.
Ujú. ¿Y cómo fueron esos años en Fundosa? Me imagino que al principio, aclimatándote un poco, ¿no? Al equipo y tal, pero luego has conseguido muchos logros con ese equipo. ¿Cómo fueron esos años? Pues la verdad es que guardo un recuerdo, la verdad es que magnífico. O sea, ahí empecé a conocer a muchos compañeros con los que he crecido dentro del baloncesto en silla de ruedas, que luego también pues han sido pues grandes jugadores del equipo, Carlos Medina. Lo que pasa que son nombres de gente que ya se ha retirado y bueno, no sé, Jimmy, un bulto uno que jugó también en Fundosa, en el Union, bastantes años, Agustín Berisa, bueno, era un equipo en formación que había ciertos jugadores que por su talento, por su calidad, a veces el equipo principal, el equipo A, lo cogía para entrenar. Ese fue mi caso después del segundo año, que yo ya empecé a entrenar también con el equipo A. Y bueno, un poco la historia es de alguien que empieza en el filial de un club, y cuando ya Fundosa hace desaparecer el filial por un tema de presupuesto, a mí llama el A, me ficha, o sea, quiere que continúe con ellos. Uh-huh. También estuviste unos años en Italia, ¿no? Si no me equivoco, junto con Rafa. ¿Cómo fueron también esos años? Me imagino una experiencia internacional, ¿no? Sí, no, magnífica. Lo que pasa es que eso fue casi ya en el año 2018. O sea, yo te estoy hablando de estos tiempos del Fundosa B. Estamos hablando de los últimos años del 2000, principios del 2000. O sea, yo ya, cuando desaparece el Fundosa B, juego en el único Fundosa, en el A, pues hasta el año 2009. En el año 2009 yo ya decido. También ahí hubo un momento pues que yo ya decido ir dejando poco a poco el baloncesto en silla. Me voy de Fundosa y ficho por Getafe, que estoy jugando en Getafe 3 años. Es un poco con la idea, mi idea era en esos tiempos ir dejando poco a poco el básquet, pero yo ficho en Getafe y Getafe está creciendo. Getafe empieza a fichar pues a Josh Turek, a Ryan Martin, a Jermaine Penny. A los 2 años de Getafe también viene Asier García, viene Franklin Lara, Bill Latham. O sea, nosotros llegamos en la temporada de 2012, quedamos segundos de Liga y de Copa, incluso ya le llegamos a ganar un partido a aquel Fundosa y teníamos un equipazo. Bueno, yo después de Toledo me vuelve a repescar Fundosa, que ya es el cambio de Fundosa a Il Union. Y en ese año, pues bueno, está todos nuestros éxitos, 2 Copas de Europa, un montón de ligas y de Copa, y la verdad es que teníamos equipazos. Yo a Rafa Muñoz nos conocemos, pues bueno, ya cuando yo estaba en el Fundosa B, que él estuvo jugando en el A un par de años al principio de su carrera deportiva, pues ahí ya nos empezamos a conocer Rafa y yo, y bueno, somos como hermanos. Entonces nosotros ya cuando decidimos ya dejar el baloncesto, pues esta experiencia de Roma, que fue solo una temporada, pues bueno, la verdad es que alucinante. O sea, nosotros conocíamos a Julio, que es el presidente actual, es jugador, pero actualmente en aquel tiempo era el presidente de Santa Lucía, de Roma, y también a Matteo Cavagnini, que bueno, es una referencia mundial dentro del baloncesto en silla de ruedas. O
somos muy amigos, nos conocemos de habernos enfrentado en Copa de Europa con ellos. Y bueno, les preguntamos y vamos, ellos estaban encantados. En aquel momento Santa Lucía también estaba pasando problemas económicos, pero estaban encantados de recibirnos y nos plantamos allí en Roma. Al principio, la primera parte de la temporada, solo viajábamos los fines de semana para jugar y a partir de enero estuvimos allí 5 meses ya viviendo en Roma y la experiencia fue brutal. Además tuvimos la gran suerte de ganar la Euroliga 3 aquí en Badajoz y bueno, fue esas experiencias que normalmente pues las vives cuando eres más joven, cuando no tienes tantas ataduras ni laborales ni familiares y demás, pero bueno, en nuestro caso pedimos permiso a nuestras mujeres y la verdad es que imborrable. Uh-huh. En temas de selección, estuviste en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, en los que conseguiste la plata. Sí. Me imagino que una de las mejores o la mejor experiencia, ¿no?, deportiva de tu vida. Sí, sin duda. O sea, es como es el santo grial. La verdad es que yo tengo que reconocer que he tenido una suerte increíble. O sea, yo he tenido mucha suerte en el sentido de que he coincidido en mi última etapa como deportista, como jugador de baloncesto en silla de ruedas, he coincidido con una generación de jugadores brutales. O sea, los hermanos Zarzuela, Agustín, Asier, o sea, esta generación actual que forma la columna vertebral de la selección, pues bueno, he tenido la gran fortuna de coincidir con ellos y la verdad es que estos éxitos, pues sí, realmente mi experiencia con los Juegos de Río, pues bueno, es un poco también curiosa porque yo estuve en la preselección para ir a Londres 4 años antes y en el último corte me quedé fuera. O sea, nos quedamos fuera ya Agustín Alejos y yo en la última convocatoria, en la última concentración que fue en Inglaterra. Y la verdad es que, pues bueno, eso fue un golpe bastante duro para mí. Entonces yo en aquel momento ya tendría 38 años, ya me quité de la cabeza ese objetivo, de ir a unas Paralimpiadas, o sea, y yo creo que fue eso lo que me ayudó un poco a quitarme presión y 4 años después plantarme en Río. Y la verdad es que, bueno, aparte de la plata, es el éxito más importante de mi carrera, pues bueno, también tenemos yo tengo 2 bronces en europeos con la selección y, bueno, la verdad es que yo, impensable. O sea, si a mí me dicen cuando empezaba a ir por finales de los 2000, o sea, finales del año 98, 99, que iba a tener este recorrido, impensable para mí. ¿Cómo ves las Paralimpiadas que se disputarán este año en Tokio? ¿Crees que España, tanto masculina como femenina, puede hacer un buen papel en los Juegos? Pues la verdad es que ahora mismo da pena yo hablando con los compañeros, hablando con Javilo, que es el segundo de la selección, y un poco da pena, digo, porque viendo cómo van a ser las condiciones de las Paralimpiadas, de la Villa Olímpica, no les van a dejar salir, o sea, va a ser un poco, pues no sé, que da pena tener la oportunidad de ir a unas Paralimpiadas y estar por el tema de la pandemia, pues con las cosas tan restringidas. Con la pregunta que me decías tanto de la selección femenina como de la masculina, las posibilidades que tienen, yo creo que tienen incluso más potencial, mejor equipo que con lo que nos plantamos en Río. Porque en Río nadie esperaba que llegásemos a donde llegamos. O sea, teníamos
éramos muy competitivos, sí, pero nos tenía que salir un partido casi perfecto para poderle meter manos a selecciones como Turquía, como Inglaterra, como actualmente la selección ya no tiene que hacer, que sí, que tiene que hacer un gran partido, pero tiene un potencial tanto defensivo como ofensivo que le puede hacer frente ahora mismo a cualquier selección. Es cierto que selecciones como Estados Unidos, también me gustaría ver cómo se planta Australia, bueno, las selecciones de toda la vida. Va a ser muy difícil meterles mano, pero yo creo que tienen incluso más potencial que el que teníamos en Río. La femenina, pues oye, es un interrogante. O sea, yo después de tener ya no solo en estos 3 últimos años en Las Rozas, como también lo tuve en Ilunion a Abraham como entrenador, yo espero sorpresas y sorpresas muy positivas de la selección femenina. O sea, ahora mismo las jugadoras han crecido mucho. Tienen chicas jóvenes que, bueno, en tu equipo hay una que es un animal y que yo creo que en Tokio va a despuntar muchísimo, y además todas las chicas, por ejemplo, que juegan en Murcia, pues el hecho de competir en primera división y jugar muchos minutos en liga, yo creo que les va a ayudar mucho ahora al trabajo que van a desarrollar en la selección. Y bueno, la verdad es que siendo su primera experiencia después de tantos años, pues bueno, yo creo que la última vez que participó la selección femenina fue en Barcelona 92, pues no sé, es una incógnita. Yo tengo mucha esperanza e ilusión de que hagan muy buen papel, pero si les tengo que decir algo a las chicas es que intenten disfrutar lo máximo de la experiencia porque es imborrable. Y actualmente también la selección española sub-22 está jugando el europeo en Italia, en Salvador. ¿Crees que en España se está trabajando cada vez más con gente joven? ¿Se les está dando más oportunidades debido a ello también está mejorando? Efectivamente, mira, no es que crea, es que es un hecho. O sea, es que yo cuando empecé yo no era joven, porque yo ya tenía 20 y tantos años, pero lo que era el baloncesto de base, el baloncesto de formación, no existía. No había, o sea, es un movimiento que los clubes empezaron a apostar un poco por lo que son las escuelas deportivas, para intentar, pues bueno, captar de chavales en las ciudades y demás, y eso ha ido creciendo hasta lo que actualmente hay. Ahora mismo, pues, las competiciones, por ejemplo, nacionales autonómicas, antes solo se hacían para nosotros, o sea, no para jóvenes, sino que era para pues, la comunidad, o sea, el campeonato de autonomías, y eran de senior, o sea, no era para sub-22 ni nada. Actualmente se está apostando, y yo creo que con buen criterio, por la formación de los, pues bueno, de vosotros, de los jóvenes. Y el potencial ahora mismo que tiene la selección que hay en Italia, pues es brutal. O sea, la mayoría de los jugadores, tú haces una referencia, o sea, te pones a mirar a los jugadores que hay en el quinteto, y Manu, campeón de liga con Bilbao, Pinso de Ilunion, está también Pablo Lavandeira como punto uno con muchos minutos en Ilunion, está mi compañero Diego Melchor, que también es brutal. O sea, el tío es un oso cavernario, tiene una envergadura, te coge el balón como si fuese una pelota de tenis. Y bueno, o sea, no me quiero. Los dos hermanos de tu equipo, de Vitoria, también son brutales. O sea, no. Me cabreo con ellos porque veo el potencial que tienen y demás, y cuando nos disteis caña en Liga, la verdad es que no sé si fue con Ariano o con Alejandro con quien me cabreé, pero
tienen un mérito brutal y bueno, yo creo que, bueno, no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero que tienen un futuro y con ellos la selección absoluta, vamos, súper esperanzador. Y este año también, bueno, has comunicado que dejas el baloncesto en Sierras por lo menos como jugador. Y bueno, un poco a qué ha sido debido esa decisión, que creo que no habrá sido nada fácil, pues al final pues habrán sido muchos años, ¿no? y muchas experiencias. Un poco a qué ha sido debido esa... Bueno, el motivo, o sea, causas son varias. O sea, yo ya, a ver, siempre he dicho que a mí me gustaría jugar hasta que el cuerpo aguante y demás. Lo que pasa es que mezcla entre que yo en mi trabajo pues ahora han convocado mi plaza y tengo que estudiar una posición y aparte de los problemas desde la pandemia a nivel laboral, tenemos mucha presión en el trabajo. Yo me había tomado estos 2 últimos años para continuar un poco, pero llevo como 23, 24 años jugando al baloncesto en silla de ruedas. Siempre me ha encantado entrenar y me ha encantado, o sea, yo no lo he visto jamás fin a mi carrera, pero estos 2 últimos años lo he estado pasando mal. Lo he estado pasando mal por el tema del trabajo, el tener que estudiar y físicamente, pues eso, cuando eres más joven, pues los kilos que coges en verano enseguida que empieza la pretemporada, pues te los quitas y con la edad pues cada vez me cuesta muchísimo ponerme en forma y digo, mira, ya es que sobre todo de cabeza digo, ya no puedo más, o sea, ya no estoy disfrutando como antes, me cuesta ir a entrenar, ya no es lo mismo que antes, digo, por lo menos lo que es competir lo voy a dejar. Si las condiciones siguen siendo las mismas en Las Rozas y demás, yo vivo muy cerca de Las Rozas, vivo en Majadahonda, tengo a 10 minutos el pabellón y si sigue Abraham y no tengo ningún problema para ir a entrenar cuando yo quiera y o sea que en principio seguiré entrenando, seguiré un poco, pero lo que es competir ya finito. Y bueno, o sea, sí que, digamos, seguirás de alguna forma ligado, ¿no?, al baloncesto en silla de ruedas. ¿También te has planteado de alguna forma o ser entrenador o bueno, de otra forma, ¿no?, de jugador, ¿no?, de otra... Sí, con Rafa Muiño incluso llegamos a hacer el nivel 0 de entrenador de básquet a pie. Un poco lo hicimos hace unos años con esa idea. Lo que pasa que de igual forma que Rafa ha nacido para esto, o sea, Rafa yo le auguro un futuro como entrenador también brutal. Mi carácter yo creo que no sé, yo no me siento como muy predispuesto a lo mejor como apoyo, como segundo, como también enlace entre la plantilla y el cuerpo técnico, a lo mejor podría, pero vamos, a día de hoy la verdad es que no, tampoco me apetece mucho, tengo que sacarme la posición y tengo la cabeza súper centrada en eso, pero en principio bueno, iría un poco por ahí. Bueno, Carlos, pues ahora, si te parece, te haré unas preguntas cortitas. Todas ellas también son relacionadas con el baloncesto en silla de ruedas y me vas contestando sobre la marcha. Muy bien. ¿Un jugador de baloncesto en silla? A nivel mundial. Sí. Patrick ¿Una jugadora? ¿Una jugadora? A ver, ahí. Pues mira, he visto a lo largo de mi carrera muchas chicas buenas, pero me ha sorprendido muchísimo la jugadora de Canarias. Tiene
Tiene una muñeca, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero... Rosemary Hollerman. Rosemary, pues espectacular la muñequita que tiene la niña. ¿Un jugador o jugadora promesa? Jugador y jugadora, jugador o jugadora. Sí, jugador o jugadora. O bueno, si quieres decir una de cada también, ¿eh? Pues a ver, yo tengo muchas ganas, y también porque lo tengo muy cerca, de que despunte muchísimo, que ya lo ha hecho Pincho. Lo que pasa que tanto que ha crecido y que tiene que crecer a nivel técnico y de físico y demás, pues la cabeza también tiene que acompañar en ese crecimiento. Pero lo veo como un jugador brutal. ¿Un entrenador o entrenadora? ¿Entrenador o entrenadora? Pues a ver, tengo muchos y es que sería injusto decir uno solo, porque he tenido muy buenos entrenadores. Mira, me voy a quedar con Abraham Carrión, y voy a ir un poco más allá y te voy a decir que me hubiese gustado que haber sido entrenado por Matteo Zariani. ¿Un equipo? ¿Un equipo? Pues Fundosa y Lunia. ¿Un torneo preferido? Torneo preferido. Uf. O sea, estando en Ilunion, casi el objetivo único era Copa de Europa. Pero la verdad es que a nivel de sentimiento, la Copa del Rey siempre ha sido un torneo que me ha encantado. Y para terminar, define el baloncesto en sí en una palabra. Pasión. Pues muchas gracias, Carlos. Por nuestra parte esto ha sido todo. Es un honor tenerte aquí. No sé, poder entrevistar a gente como tú, leyenda, porque te tengo como leyenda de este deporte. Lo de leyenda es un poco de cachondeo. Vamos, mis compañeros están con lo de leyenda un poco de cachondeo, vamos, lo acepto y con mucho gusto. Y igualmente, pues bueno, agradecerte a ti el que te hayas acordado pues de mí y también pues animarte a que sigas con esta labor, porque la verdad es que lo estás haciendo increíble. También, pues bueno, la verdad es que no te conocía mucho en estos últimos años, pero la verdad es que ya hablando del aspecto deportivo, me pareces también un crack de jugador. Sigue dándole porque realmente tienes también un futuro súper prometedor. Un auténtico placer haber charlado con Carlos. Como os digo siempre, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.